En esta semana estamos con el proyecto científico número 1, semana 1. Es muy importante llenar los datos informativos, nombre del estudiante, docente, fecha, curso. Las actividades de lengua y literatura para esta semana tienen el tema de textos académicos. La pregunta 1 nos pide leer con atención el siguiente texto. Usted en casa va a leer detalladamente la información que se presenta en este texto. Yo solo voy a leer la primera parte y usted deberá leer en casa detalladamente el resto de información. Nos dice aquí, identificación de la situación epidemiológica, localización, análisis a nivel nacional, fecha de inicio de situación peligrosa, desde el 29 de febrero del 2020 hasta la actualidad. Descripción de la situación. El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha trabajado en el seguimiento a la enfermedad desde que se emitió la alerta mundial, el 29 de febrero del 2020. Se confirmó el primer caso de esta enfermedad en el Ecuador. Se activó el COE nacional para la coordinación de la emergencia. Usted en casa va a leer detalladamente el resto de la información para poder responder las siguientes preguntas. Este es solo un fragmento que fue tomado en este caso de la página de gestión de riesgos del gobierno de nuestro país, Ecuador. Aquí tenemos el enlace. Luego de que usted haya leído esta información, debe contestar las siguientes preguntas. Nos dice el literal A. ¿Cómo se llama el tipo de texto reflejado en la pregunta 1? Este texto que observamos aquí, ¿alguien recuerda qué tipo de texto académico es? Un informe. Un Informativo. informe. Entonces aquí usted debe escribir en el literal A, un informe. El literal B nos dice, ¿cuál es el tema que trata este informe? A ver, ¿cuál es el tema del informe? Sobre el COVID-19. ¿Verdad? Entonces usted puede poner ahí el tema que trata es sobre COVID-19, el coronavirus. O aquí también nosotros podemos poner, ¿no? La situación de emergencia sanitaria, ¿verdad? En el sistema de salud nacional de nuestro país, Ecuador, ¿ya? Todos estos pueden ser respuestas para el literal B. Luego, en el literal C nos dice, escriba 2 medidas adoptadas por el gobierno nacional frente a la COVID-19. Esta información la va a sacar de aquí. Nos dice medidas adoptadas por el gobierno. Y vemos aquí que hay como unas 8 medidas. Entonces usted va a leer y va a escoger 2 medidas y las va a colocar en el literal C. Luego, en el literal D nos dice, escribe 2 protocolos de bioseguridad que estés practicando diariamente para evitar el contagio de la COVID-19. Esta pregunta ya es personal. Usted debe escribir en este caso 2 protocolos que usted está practicando o que utiliza en este caso para evitar el contagio de COVID-19. Luego tenemos información sobre los textos académicos. ¿Sabías que se denomina texto académico a toda producción escrita surgida en el ámbito de la educación superior, ya sea de nivel terciario, universitario, de pregrado, grado o postgrado? Los escritos que son redactados en el ámbito académico significa que son dados en las escuelas, colegios o en las universidades. El estudio de los textos académicos es un pilar importante para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para aprender a investigar y redactar sus aportes. Los tipos de textos académicos tenemos aquí monografía, tesis, informe, ensayo, resumen. Luego de leer esta información, ya está en casa, lo lee aún con más detalle,
2, 3 veces para comprender mejor la información. Luego respondemos la pregunta número 3. Complete el siguiente organizador gráfico. Debemos completarlo con referencia a la información que hemos leído anteriormente. Nos dice los textos académicos. ¿Qué son? ¿Alguien recuerda qué son los textos académicos? Los textos académicos son escritos redactados en el ámbito académico, o podemos poner que son producciones escritas surgidas en el ámbito de la educación. Entonces, cualquiera de estas dos respuestas, usted las debe poner en el primer casillero. Los ámbitos educativos en los que nosotros encontramos en este caso los textos académicos son, por ejemplo, en la escuela, ¿en dónde más? Colegios, universidades. Ya, en la universidad. ¿Ustedes ahorita en qué etapa se encuentran? No están ni en la escuela ni en la universidad, sino en el Colegio. Colegio. Entonces aquí debe escribir, ¿verdad? Los ámbitos educativos en los cuales encontramos estos textos académicos es escuela, colegio, universidad. Ahí completa los 3 espacios. Luego acá debemos escribir los tipos de textos académicos, los cuales ya se encuentran desde luego en esta información.